Después de ver el reciente estreno de la primera parte de la temporada 4 de Stranger Things, nos quedaron varias preguntas por respondernos, y una de las que más ha causado intriga en foros de internet y en los fans en general es con respecto a Will Byers. Tal vez algunos de ustedes ya sepan con qué tiene que ver esta pequeña duda que nos ha surgido a lo largo de toda la serie, pero lo interesante es que, con esta nueva temporada, todo cobra más sentido. Esto tiene que ver con respecto a la orientación sexual de Will. Preguntas como esta probablemente no las resuelvan en el segundo volumen de esta temporada, a menos que haya ciertas pistas que nos han dado tanto el elenco como el director de la serie que confirmen nuestras suposiciones. ¿Quieren saber de qué pistas estoy hablando? Entonces continuemos con el video. A lo largo de la temporada, el personaje de Will no se ha aprovechado como se debería en la serie, ya que en esta temporada 4 apenas si lo vemos decir unas cuantas cosas. Además, parece que es la peor de las temporadas para el personaje, ya que es el que se siente más excluido e ignorado por sus amigos, que hasta incluso olvidaron su propio cumpleaños. Ni un pingüino le regalaron al pobrecito. Pero dejando de lado el hecho de que excluyen al pobre Will, hablemos acerca de sus sentimientos y su relación con andar de noviecito con alguien. Desde la tercera temporada comenzamos a notar detalles en la forma en que se comportaba Will con Mike. Algunos dirían que el pequeño Byers ha dicho que él y Mike son muy buenos amigos. Pero déjenme decirles que muchas de las veces así se comienzan las relaciones amorosas. Así que siento que no debería sorprendernos si este personaje comienza a tomar el rumbo de la homosexualidad. El punto aquí es que parece ser que este rumor está más que confirmado, ya que los que hemos visto Stranger Things sabremos que no sería el primer personaje LGBT de la serie. Toda esta teoría empezó a tomar fuerza desde la temporada 3 de Stranger Things, en la que, por cierto, Robin, la amiga de Steve Harrington, confesó su homosexualidad durante una de las más recordadas escenas en los baños del cine. Durante los primeros capítulos de Stranger Things 3, todo parecía apuntar a que Robin estaba enamorada de Steve, y que luego de que él admitiera que sentía lo mismo por ella, ambos acabarían siendo pareja. Sin embargo, en el penúltimo episodio, el personaje de Robin le confiesa a Steve que sus supuestas palabras de amor no se referían a él, sino que a una chica de la escuela de quien ella estaba enamorada. Pero Tammy Thompson es una chica. Oh, mierda. Sí. Oh, mierda. Desde este suceso, estoy seguro que varios de nosotros quedamos convencidos que Robin no es el único personaje gay en la serie. Y uno de los primeros detalles más evidentes que nos hizo comenzar a relacionar a Will con que es homosexual ocurre durante el tercer episodio de la tercera temporada, ya que vemos al pobre Will cómo se encuentra todo frustrado con sus mejores amigos, porque él quiere jugar calabozos y dragones con ellos como lo solían hacer antes. Pero ellos solo piensan en las chicas, momento en el que Mike le dice la frase: ¡Estás destruyendo todo! ¿Y para qué? ¿Para intercambiar saliva con una estúpida chica? Ponce no es estúpida. No es mi culpa que no te gusten las chicas. que para mí fue el comienzo a tantas teorías. Aunque sabemos que Noah Schnapp ha intentado explicar que su personaje simplemente no se siente preparado para introducirse al mundo de los noviecitos, es muy extraño que sea el único que no muestre ningún interés por alguna chica. Y aquí entra el siguiente detalle. Algunos tendremos la idea de que Will es el más tímido de todos los del grupo, y algo así mencionó su mamá Joyce en la primera temporada. Tras la desaparición de Will, Joyce le cuenta a Hopper que su querido hijo ha sido víctima de acoso escolar y le dice: No es como tú, Hopper. No es como yo. No es como la mayoría. Se burlan de él, le ponen apodos, se ríen de él, de su ropa. Es un niño sensible. Lonnie, quien es el padre de Will, solía decir que era... Lonnie decía que era raro, que era marica. ¿Lo es? Y después de ese comentario nunca se habla más de la sexualidad de Will. Pero, con lo que ha dicho uno de los productores de la serie, parece que podemos obtener respuestas en el segundo volumen de la cuarta temporada.
Con esto confirmamos más que Stranger Things ha dejado pistas desde el inicio de la temporada. Y no creo que todos estos detalles sean solo una coincidencia o un accidente, ya que en este primer volumen todo se vuelve más evidente. Y estoy 100% seguro que ustedes también se dieron cuenta de esto. Pero no es lo único que se revela en esta temporada 4, ya que aparte de confirmarnos que Will será el siguiente personaje homosexual de la serie, se nos presentan varios guiños a que además está enamorado de su mejor amigo Mike. Toda esta teoría del enamoramiento de Mike se revela en las pistas dejadas a través del episodio, las discusiones entre los dos mejores amigos y las miradas amorosas y de decepción que Will le lanza a Mike. En primer lugar, son varias cosas que han insinuado los personajes acerca de que su amiguito Will se está yendo hacia otra dirección. Y esto lo vemos más que claro cuando Will está haciendo su misterioso dibujo. Y 11 comienza a especular que de seguro Will está enamorado y que ese supuesto dibujo es para alguna chica. Pero esto se comienza a sentir sospechoso porque el nene no quiere mostrarle el dibujo a 11. ¿Por qué será? ¿Por qué le da penita? O tal vez, ¿porque tiene que ver con Mike? Y en esta nueva temporada nos confirmaron que el dibujo en el que tanto se esforzó Will no era para una chica ni tenía que ver con un romance. Si nos ponemos a reflexionar sobre uno de los episodios de la tercera temporada, exactamente en el tercer episodio, Will discute con Mike acerca de que no quiere que se involucren más las chicas. He visto el futuro y he visto que hoy es un nuevo día. ¿Un día? ¡Sí, chicas! Dentro de esta misma discusión, Mike le grita en la cara a Will que... No es mi culpa que no te gusten las chicas. En cambio, Mike y Lucas se encuentran devastados y apurados por recuperar a sus novias 11 y Max. Mientras que la actitud de Will se mantiene con mucha energía y parece estar muy feliz que las dos chicas ya no están compartiendo tiempo con ellos. Cosa que cambia drásticamente en esta cuarta temporada con respecto a la actitud de Will, ya que lo vemos muy apartado y con la cara triste cuando Mike y 11 se vuelven a reencontrar. Y es en el momento de la llegada de Mike cuando podemos confirmar que el dibujo que estaba haciendo Will efectivamente es para Mike, ya que lo vemos llegar con el dibujo enrollado, y cuando se acerca a saludar a su amigo Mike, se arrepiente de darle el dibujo y lo evade. Esto tal vez por la actitud que tuvo Mike hacia Will. Y de hecho, vemos que Mike mantiene esa actitud de indiferencia con Will a lo largo de este primer volumen. Es por esto que Will se ve todo triste y no parece disfrutar las salidas con sus amigos, porque siente que hace mal tercio entre Mike y su novia 11. Y de hecho, en una escena parece que Will le está intentando dar una pequeña indirecta a Mike acerca de lo que siente. Y me refiero a cuando Mike, Jonathan y los demás se detienen para sepultar al oficial que le dispararon. Hay un instante en el que Mike y Will se quedan solos y comienzan a platicar acerca de lo difícil que se pone la situación de rescatar a 11. En ese momento, Will le dice lo siguiente a Mike. Muchas veces creo que da miedo abrirse de ese modo, decir lo que en verdad sientes, en especial con personas que te importan mucho. Porque, ¿qué pasa si no les gusta la verdad? Este diálogo que mantienen ambos durante el quinto episodio de la serie no estuvo puesto solo porque sí. Estoy más que convencido que oculta una confesión por parte de Will. Podríamos decir que esto está más que confirmado, y si todo esto no se les hace suficiente, aún tengo otras cuantas pruebas que aportar. El director de la serie de Stranger Things, Levy, dijo en una entrevista que ningún personaje en la serie es accidental y que por si alguna razón esta cuarta temporada nos dejó con ciertas dudas, tienen su porqué. Esto lo mencionó cuando le preguntaron acerca de la orientación sexual de Will. Ay, más que sospechoso, ¿no lo creen? Pero no se vayan, porque aún falta la última prueba. En un video donde los actores del elenco de Stranger Things reaccionan a las teorías de los fans, David Harbour responde la siguiente suposición de que Will está enamorado de 11 y por esto está celoso. Wait a minute. If you've been watching the show, you should know that Will is not interested in Elle. He's interested in someone else in the group. Yeah, and you'll see soon.
that he's interested in. He's very interested. Yeah. En la respuesta que nos dio David Harbour, nos señala fuertemente que Will no está para nada enamorado de Once, pero sí está interesado en alguien del grupo. Y si sabemos que no quiere saber nada de chicas, todo apunta a que el enamoramiento de su amigo Mike se siente cada vez más real. Con esto mencionado, yo creo que no deberían quedarnos dudas ni sorprendernos si en el volumen 2 Will le confiesa su atracción a Mike. Pero ¿ustedes qué opinan, amigos? ¿Cuál es su teoría con todo esto de Will? ¿Creen que sí está enamorado de su mejor amigo o simplemente tienen una bonita amistad? Porque de ser así, Mike se ha portado bien cool con el pobre Will. Pero bueno, dejen sus respuestas en los comentarios.